Alabanzas al Señor Jesús. Nuestro Dios es fiel y por su fidelidad Él nos sostiene. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos entonces a esta mañana de estudio. Bienvenidos a estar en la presencia del Señor, a continuar nuestra vida devocional, nuestra vida teológica, nuestra vida de aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo de Dios. Todos los días Dios nos regala un constante gotear de su conocimiento, de su sabiduría. Hay un versículo del libro de Job que me parece supremamente loable, exaltable. Verso 8 dice: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que de la mar. Está hablando de la perfección y la grandeza del Todopoderoso. Entonces Job dice: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así es nuestro Dios. Ese es el pedacito de Dios que tenemos. Ese es el Diosito que tenemos. Para los que a veces se atreven vulgarmente y atrevidamente a decirle mi Diosito. Esos diminutivos, Diosito, hermanito, lo diga hermanito, eso en Dios no funciona. Porque en Dios, todo lo de Dios es grande. ¿Aló? Todo lo de Dios es grande. Así que los diminutivos en el cristianismo no funcionan, porque nosotros vivimos en un mundo de expansión y de conocimiento, y entonces hemos de saber que grande es el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, métase bien, pero bien adentro de su disco duro. Todo lo de Dios es grande. Todo, todo. Su misericordia es grande, su amor es grande, su perdón es grande, su salvación es grande, su gracia es grande. Todo lo de Dios es extraordinariamente grande. Muy bien, vamos entonces a ir a la enseñanza de hoy sobre la base de estos dos versículos o tres. Desde el verso 7, descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así es su Dios. Así es su Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, vamos entonces a entrar en materia. El domingo pasado quedamos con una tareita que usted iba a hacer, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerdan? Voy a recordarles, estábamos viendo las proporciones de el yo soy el que soy, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que ese yo soy el que soy tiene obviamente unos significados bien importantes. Implica que él es el que autoexiste,
Eso fue lo primero que dijimos. Que Él es el ser de seres, que Él es inmutable. Eso implica yo soy el que soy. Que Él es o que implica pasado, presente y futuro, o sea, es el que siempre es. También dijimos que eso implica no solo soy lo que soy, no solamente implica eso, sino que también implica soy lo que he sido. Dijimos que también implica soy lo que seré. Y aquí fue donde dejamos algo para desarrollar, seré lo que soy. Todo eso es lo que implica la expresión yo soy el que soy. Todo eso es lo que implica la expresión yo soy el que soy. En esa última diapositiva, seré lo que soy. Entonces, habíamos quedado de que usted iba a profundizar, iba a buscar algunos pensamientos que se le ocurrieran con respecto a esta implicación del yo soy el que soy. Ok, ¿alguien se le ocurrió pensar en algo, encontró algo, buscó algo? Ajá. Ninguno. Nadie buscó nada, nadie encontró nada. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga. Pues, hermano, yo encontré algo respecto a seré lo que soy en el capítulo de 1 de Apocalipsis. Entonces, la idea concierne en lo siguiente. Para eso deberás resolver y exponer primero lo que realmente soy. Porque sabes que Jesús es Dios y que Dios es espíritu. Estás en la verdad. Allí se encuentra gran parte de vuestra fe. Pero deberás hacerte una imagen de algo o alguien poderosamente más grande que eso. Y al hacerlo, verás entonces la imagen de un ser totalmente parecido a lo que realmente soy. Es lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 1. Soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin. Soy Dios todopoderoso. Los cabellos blancos en mí representan la eternidad, porque mía es la eternidad. Mi aspecto como de un hombre de muchos días es porque mía es la sabiduría y toda la honra. El gran fuego ardiente que ves en mis ojos es el buen comienzo de una nueva era, una nueva vida. El gran resplandor en mi rostro, que es mucho más fuerte que el sol brillando en toda su fuerza, representa toda la grandeza de mi gloria y mi hermosura. El bronce bruñido en mis pies simboliza el poder del gran juicio en el cual soy yo quien juzga. Y la espada que ve salir de mi boca simboliza el gran poder y autoridad de mi palabra. Soy el soberano de todos los reyes de la tierra, porque mío es el poder en su plenitud y toda su majestad. Te sientes como muerto ante mi presencia, es porque tu naturaleza aún no es de mi naturaleza. Y he aquí que todo ojo me verá, porque todo fue creado por mí, y ante mí ha de manifestarse. En mis manos traigo las llaves del Hades y de la muerte, porque son el símbolo de la victoria de la victoria que es donde está fundado mi reino. La conclusión la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, para toda la creación seré lo que siempre he sido. Me verán como realmente soy. Ese Vale, es el pensamiento. vale, Carlos, vale. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Bueno. ¿Aló? ¿Me escucha? No escucho acá. ¿Aló? Escuchamos. Ah, bien. Hermano, ahí dicen ser el que soy. Creo que es la tarea que quedó pendiente. Pues desde mi punto de vista y lo que de pronto he analizado, o sea, se refiere básicamente, creo yo, al tiempo, ¿sí? Refiriéndose a la humanidad como tal, soy, se refiere a lo eterno, ¿no? Entonces, como Dios es un ser atemporal, ¿cierto? Entonces, Él no cambia por la condición precisa que tiene de inmutabilidad y eternidad, ¿no? Entonces, Él no puede decir, refiriéndose a su esencia como tal, que en aquel tiempo seré, o sea, refiriéndose a su ser. ¿Por qué? Porque Él es eterno y es inmutable. Yo creo que Él se refiere básicamente allí a los últimos días, refiriéndose a la humanidad, ¿sí? Al tiempo como tal, más no de pronto a su esencia como ser eterno que es Él. Entonces, por eso dice, seré como soy. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el pasado, presente y futuro, pero Él nunca deja de ser el que es. Entonces, yo creo que básicamente Él está socializando el seré, es como con el tiempo, es decir, como el fin de la humanidad. Eso es lo que creo yo que puede significar. Ok, vale. ¿Alguien más? Bueno, como que estuvieron desjuiciados esta semana y no le prestaron atención a lo que había que hacer. Seré lo que soy es lo que estamos entonces analizando. Entonces, note que ahí es importante ponerle cuidado a la expresión que tenemos bien clara ahí. Es importante ponerle buena atención a esa expresión. Seré lo que soy. O sea, hay un presente ahí y hay un futuro. El presente está en lo que soy, porque Dios nunca cambia y nunca ha dejado de ser. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ese seré implica que hay algo en Dios ahora que Él no es. Hola. Ese seré lo que soy implica que hay algo en Dios ahora que Él no es. Entonces, eso lo definimos fácil en Juan capítulo 1. El verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Ahí está lo que Dios no es. ¿Aló? Ahí está lo que Dios no es. ¿Qué no es Dios? Carne. Dios se hizo carne. ¿Qué sí es Dios? Dios es espíritu.
Entonces, Dios tomó forma, y eso que acaba de expresar nuestro hermano Johnny, eso que acaba de expresar Giovanni en una expresión que él dijo, Dios es atemporal, se ajusta a lo que estamos diciendo. Porque al Dios tomar forma, al Dios tomar carne, entonces Dios se metió en el tiempo. Hemos dicho que Dios no cumple años, pero Jesús sí. Hola. No sé si a usted lo invitaron a algún cumpleaños de Jesús, pero estoy seguro que a Jesús, como a cualquier ser humano, le celebraron sus cumpleaños. Seguramente María, el primer año de Jesús, el segundo año de Jesús, el tercer año de Jesús. ¿Ya? Y pues según eso, según la tradición, pues Jesús cumple años el 24 de diciembre. Según la tradición, entonces, todos los 24 de diciembre Jesús cumple años. Eso no, para nosotros no tendría importancia, pero lo que estamos diciendo sí es importante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, o sea, ¿quién? Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hay algo en la expresión seré lo que soy, y es que hay algo que Dios no es. Dios no es carne, Dios es espíritu. Pero a razón de la redención y a razón de la gracia, Él se hizo carne. ¿Ok? Pablo a los Corintios, eso lo hemos repetido muchísimas veces. Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Entonces Pablo está hablando lo que tiene que hacer el Hijo una vez la misión de Hijo se cumpla. Pablo está hablando de eso, de lo que tiene que hacer el Hijo una vez la misión de Hijo se cumpla. ¿Qué tiene que hacer el Hijo? El verso 28 del 15 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Y la última cosa que va a ser sujeta o destruida es la muerte. Entonces dice, entonces también el Hijo mismo, o sea, la carne, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Oiga ese para que Dios sea, seré lo que soy, para que Dios sea, ¿vale? Para que Dios sea el todo en todos. Entonces, eso lo que nos está confirmando, pues obviamente es la eternidad de Dios, su eternidad. Ese seré lo que soy, entonces, se cumple a partir de Apocalipsis capítulo 21. Hoy todavía, por eso cuando estudiamos los plurales y vimos Apocalipsis 4 y 5, en el trono y en el trono uno sentado como inmolado.
implica que la manifestación de Dios en carne aún todavía está presente. La prueba de ello es que cuando el Señor venga por segunda vez, Mateo capítulo 24, cuando el Señor venga por segunda vez, su Biblia dice claramente, todo ojo le verá. O sea, Él viene en la persona de Jesucristo aún cuando venga por segunda vez. Y la primera vez estuvo con el hombre 33 años. Esta segunda vez estará con el hombre en esa forma 1000 años. ¿Buenas? 1000 años. Entonces, aún ahí, Dios está en una forma que Él no es. No es, Dios no es carne, pero Él va a estar con nosotros 1000 años en esa forma. Así que seré lo que soy, es que Él va a volver a su estado original. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los dos aportes que ha hecho Carlos y que ha hecho el hermano Johnny son válidos. Ambos tienen cosas importantes, pero esta parte es fundamental que la tengamos en cuenta, porque lo que el Señor está diciendo es, tuve que tomar una forma, tuve que llegar a ser lo que no soy, eso sí, sin dejar de ser lo que soy. Cuando estudiamos unicidad alguna vez, hace muchos años, dijimos, Dios llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que es. ¿Qué no era Dios? Carne. ¿Y qué sí es Dios y nunca ha dejado de ser? Espíritu. Por eso Dios es omnipresente, porque es espíritu. Y entonces como espíritu puede estar en todas partes, en todo lugar. ¿Vale? Entonces mire pues, definamos lo importante de lo que es el gran yo soy. De lo importante, la importancia que tiene esta expresión que a veces no se le pone cuidado, que lo leemos así por leerlo. Aparte de todo lo que ya vimos atrás, recuerden que atrás vimos todos los nombres compuestos de Dios se derivan de este yo soy el que soy. Todos los nombres compuestos de Dios se derivan de este yo soy el que soy. Y esto que estamos viendo se mantiene o es implicación de ese yo soy el que soy. Así que es muy importante que nos demos cuenta que definitivamente nuestro Dios es definitivamente grande. Entonces repasamos estas diapositivitas chiquitas. Ese yo soy implica autoexistencia, que es uno de los atributos incomunicables de Dios. Implica que Él es el ser de seres, o sea que por encima de Él no hay absolutamente nadie. Implica su inmutabilidad, o sea que no cambia, no llega a tener variante. Implica también un pasado, un presente y un futuro. Y permítame agregarle ahí una palabrita que la vamos a encontrar en uno de los otros atributos. Un pasado, un presente y un futuro infinitos. ¿Ok? O sea que Dios no termina ni hacia allá, ni hacia allá, no termina. Dios siempre es.
Implica no solo yo soy el que soy, sino soy lo que he sido. O sea, siempre ha existido, siempre ha habido Dios, siempre. Implica también soy lo que seré y seré lo que soy. Estas dos últimas son realmente como un carril de doble vía. Soy lo que seré y seré lo que soy. Importante entonces que entendamos la grandeza de Dios, la grandeza de Dios en esto, en esta expresión, yo soy el que soy. Oigamos esto. ¿Sabías que el hebreo clásico hoy en día no lo habla nadie? Además carecía de vocales y los pronombres interrogativos quién eran para personas y qué para cosas. Las palabras Ejad, Elohim y Adonai no pueden presentar evidencias de que el Eterno sea más que uno. Vemos en Isaías 6 que el profeta vio al Señor Adonai, que fue considerado por los judíos demasiado sagrado para ser nombrado por hombres pecadores. Por eso mencionó ay de mí. En el verso 8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿con quién hablaba el Señor? ¿A ustedes no les ha pasado que están solos en un sitio? Pongamos un ejemplo, el banco, y llegan a hacer cola y no hay absolutamente nadie y usted dice, ve, está solo, esperemos. ¿Por qué esperemos si usted está solo? ¿O no les ha sucedido que cuando están mirando su tablet y ven una promoción, usted dice, vamos a ver? Porque vamos a estar solo. A eso se le llama los plurales deliberativos. El diálogo consigo mismo. Pero hay seres angelicales que rodean su trono, como lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. O el Salmo 89, versículos 6 y 7. Observamos en Isaías 6 que habían con él serafines que le decían santo, santo, santo. Y la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor tenía que dar un mensaje al pueblo y para ello necesitaba un mensajero. Pero él estaba con serafines, los cuales no cumplían con la función de mensajería. Para ello estaban los hombres y los ángeles. Habiendo escuchado y oído todo esto, llegamos a la conclusión de que la pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acompañado de su corte celestial, pues responde el hombre, heme aquí, envíame a mí. Además, como dato curioso, en la traducción al lenguaje actual dice, ¿a quién voy a enviar? ¿quién será mi mensajero? Vale, esto lo habían enviado los muchachos hace unos días atrás, pero ese día, por lo menos en mi pantalla, ni se vio ni se oyó bien. Y espero que se haya visto y oído bien hoy, porque creo que es un buen trabajo digno de reconocer. Hablando entonces de la eternidad de Dios, decimos que Jesucristo, oiga, Dios encarnado, también constató su deidad y su eternidad ante la gente de su tiempo, cuando declaró o al declararles, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ahí, en esa expresión, antes que Abraham fuese, yo soy, Jesucristo, Dios manifestado en carne, está declarando su eternidad. No la eternidad de Jesucristo, sino la eternidad de Dios que se manifestó en carne, que eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Dios es eterno, hay eternidad en Dios. Entonces aquí no solamente estamos probando que Dios es eterno, sino que Jesucristo es Dios. Hay dos cosas importantes ahí.
En esa expresión, antes que Abraham fuese yo soy, estamos aprobando, comprobando y declarando que Dios es eterno, que hay eternidad en Dios, pero también nos estamos dando cuenta que definitivamente Jesucristo sí es Dios. ¿Vale? Mire esos versículos, cómo toman una dimensión, una forma importante, una vez que los establecemos dentro de un contexto doctrinal, dentro de un contexto, en este caso de eternidad. Entonces, ellos nos declaran cosas bien importantes. Aquí en este versículo, entonces Jesús estaba afirmando que era eterno, así como su Padre es eterno. Esto fue declarado nuevamente por Juan respecto a la naturaleza de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Antes que se registraran los tiempos, Jesús y su palabra eran uno en esencia y compartían igual el atributo de la eternidad. El atributo Pastor, disculpe, si está compartiendo pantalla no lo estamos viendo. ¿Y por qué no habían dicho? O sea que el video tampoco lo vieron, ¿no? No. No, señor. Pero ¿y por qué no dice? Ahora no hay micrófono. Necesito que ustedes me ayuden. Porque es que si no ayudan, sí queda muy de para arriba. Entonces, aquí ya estamos viendo, sí. ¿Aló? Sí, señor. Bueno. Volvemos entonces. ¿Sabías que el hebreo clásico hoy en día no lo habla nadie? Además carecía de vocales y los pronombres interrogativos quién eran para personas y qué para cosas. Las palabras Ejad, Elohim y Adonai no pueden presentar evidencias de que el Eterno sea más que uno. Vemos en Isaías 6 que el profeta vio al Señor Adonai, que fue considerado por los judíos demasiado sagrado para ser nombrado por hombres pecadores. Por eso mencionó ay de mí. En el verso 8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿con quién hablaba el Señor? ¿A ustedes no les ha pasado que están solos en un sitio? Pongamos un ejemplo, el baño, y llegan a hacer cola y no hay absolutamente nadie y usted dice, ve, está solo, esperemos. ¿Por qué esperemos si usted está solo? ¿O no les ha sucedido que cuando están mirando su tablet y ven una promoción, usted dice, vamos a ver? Porque vamos y está solo. A eso se le llama los plurales deliberativos. El diálogo consigo mismo. Pero hay seres angelicales que rodean su trono, como lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. O en Salmo 89, versículos 6 y 7. Observamos en Isaías 6 que habían con él serafines que le decían Santo, Santo, Santo. Y la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor tenía que dar un mensaje al pueblo y para ello necesitaba un mensajero. Pero él estaba con serafines, los cuales no cumplían con la función de mensajería. Para ello estaban los hombres y los ángeles. Habiendo escuchado y oído todo esto, llegamos a la conclusión de que la pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acompañado de su corte celestial, pues responde el hombre, heme aquí, envíame a mí.
Además, como dato curioso, en la traducción al lenguaje actual dice, ¿a quién voy a enviar? ¿quién será mi mensajero? Vale, ahora sí lo vimos, sí. Sí, señor. Amén, amén. Entonces, aquí está la diapositiva que les había mencionado, que en la expresión yo soy antes que Abraham o antes que Abraham fuese yo soy, hay dos cosas que estamos comprobando. Estamos comprobando que Jesús es Dios y que Dios es eterno. En ese texto hay dos cosas bien fundamentales. En esa expresión, antes que Abraham fuese yo soy, entonces estamos comprobando que Jesús es Dios y que Dios es eterno. Vale. Y estábamos en esta, en donde también el Evangelio de Juan, al expresar en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces está hablando de la eternidad en esencia de Dios. Dios es eterno, es parte de su esencia, de su naturaleza. Y cuando habla en el principio era el verbo, no está hablando del principio de Dios, sino está hablando el principio de las cosas. Pero en el principio de las cosas ya el verbo era Dios, o ya Dios era Dios, porque Dios siempre ha existido o sido. Él siempre es Dios. Entonces, no se confunda la palabra en el principio con el principio de Dios, sino en el principio de las cosas. Porque Dios es el origen y el comienzo de las cosas. El nombre hebreo Olam, que lo vimos unas clases atrás, el nombre hebreo Olam significa para siempre, significa perpetuo, significa viejo, significa antiguo. Aclarando que la palabra viejo y antiguo no desde la connotación viejo en nuestro léxico, porque cuando yo digo está viejo, entonces estoy diciendo está arrugado, está canoso, está acabado, está a punto de desaparecer. La palabra aquí viejo y antiguo implica es que siempre ha estado. O sea, tiene toda la edad, tiene todos los siglos, tiene todos los años encima. Y eso hace que se use la palabra viejo. No en la connotación nuestra, sino en la connotación de que siempre ha existido. Lo dice claramente el Salmo 90. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo. Ojo a esto. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Creo que ese versículo es claro, muy claro, en lo que estamos refiriéndonos aquí al nombre hebreo Olam, que significa para siempre. Esta es una palabra que se utiliza mucho en los salmos, la palabra para siempre, la palabra perpetuo. Eso es algo que nunca tiene punta, no tiene un eslabón final allá. No es posible que usted llegue al punto final, al escalón final,
perpetuo y para siempre. Y las dos palabras, viejo y antiguo, implican que siempre ha estado. Y entonces el Salmo 90 nos enseña eso. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, tú ya estabas. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Antes de que esto y esto existiera, tú ya estabas. Así que si los montes y la tierra son viejos, para la ciencia, para la paleontología, para la historia, algunos la tierra entonces tiene 30.000 millones de años, otros menos, otros más. La edad que la gente le quiera poner, que la ciencia le quiera poner, si son 30.000 años, antes de esos 30.000 años, Dios ya era. Él ya estaba. Él ya existía. Él ya era Dios. Alabanzas al Señor. Tremendo esto que estamos descubriendo de Dios. Y mire este pocillado de verdades que les tengo aquí. Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia. O sea, no hay minutos, no hay horas, no hay años, no hay meses, no hay siglos. Y ve todo el tiempo por igual. Vividamente. Aún así Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Escuche eso. O sea, aunque Dios no vive en el tiempo, ni nunca su existencia ha dependido del tiempo, sin embargo, Dios ve los acontecimientos en el tiempo, su actuar es en el tiempo. Esta doctrina es llamada con frecuencia la doctrina de la infinitud de Dios. Dios es infinito, corresponde al tiempo, con respecto al tiempo. ¿Qué implica ser infinito? Ser infinito significa ser ilimitado. O sea, Dios no tiene ninguna limitación en nada. En nada de lo que es Dios es limitado. Por eso decíamos hace un rato, todo lo de Dios es grande. Todo lo de Dios es grande y Dios en su esencia es infinito. Es infinito. O sea que Él no comienza a ser y no deja de ser. ¿Ya? Él no comienza a ser y deja de ser. Ni comienza a ser ni deja de ser. Él siempre ha estado. Alabanzas al Señor. Muy bien, de esa manera entonces terminamos el atributo de Dios que se llamaba ¿cómo? La eternidad de Dios. ¿Vale? La eternidad de Dios. Nos metemos aquí entonces en algo que se llama su autoexistencia. Entonces, la eternidad de Dios nos definió, nos dejó claro que Dios es eterno. No se va a desgastar Dios, no va a haber un momento en la eternidad donde Dios ya no esté. Él siempre ha estado y siempre estará. Y con respecto a este atributo de Dios incomunicable, o sea, esto solo existe en Dios. Entonces, la autoexistencia de Dios. ¿Qué es la autoexistencia de Dios? Entonces decimos que la autoexistencia de Dios tiene que ver con
lo que dice Juan en el capítulo 5, verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Creo que alguien me tiene que explicar este versículo. Vamos a ver quién está asomado ahí. Alabanzas. Hay hartos que me lo pueden explicar. Así, voluntariamente. Cuando estamos leyendo a Juan, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué explicaría usted de ese versículo? Ajá, esa puede ser una opción. Esa también puede ser otra opción. Amén. Hermano Oye, Rodrigo, Dios le bendiga. bendiciones. Amén. Bueno, hermano, dice, de cierto, el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando eh, en tiempo para nosotros, digamos como el propósito de Dios antes y el propósito de Dios en Jesús, Dios manifestado en carne. Entonces, si Dios no se hubiese manifestado, pues no le hubiera dado vida al Cristo, a la carne. Entonces, no podría decir entonces el Señor así, que también, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, creo que pudiera hablarse de la carne, ¿sí? Porque en Cristo estaba todo Dios, pero también todo hombre. Entonces, es ahí donde está toda la plenitud de Dios. Ahí también, es decir, que Dios siendo manifestado en carne, ahí en ese momento, no dejó de ser autoexistente, no dejó de ser todopoderoso, no dejó de ser omnipresente, porque aunque Él estaba ahí, físicamente visible, eh, todo, todas las cosas Él las seguía sustentando, o las siguió sustentando. Entonces, de esa manera podemos decir que es el mismo estado como tal, solamente que se veía visiblemente el Señor ahí. Ajá. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Dios la bendiga. Bueno, lo que yo entiendo de este texto bíblico es que hay uno que dice que yo y el Padre uno somos. Entonces se refiere al Padre y al Hijo que son uno solo, ¿sí? Entonces, como decíamos que Dios es autoexistente, entonces quiere decir que Él mismo se dio la vida, se dio la existencia, Él mismo. Y como es el mismo Hijo, también él mismo, lógicamente, le generó la vida en esta manifestación de Jesucristo, él le dio la vida, ¿sí? Entonces, por eso se dice que él es autoexistente y que él tiene vida en sí mismo. Quiere decir que él no tiene ni principio, ni fin, ni nada que lo haya creado, sino que él existe por sí mismo. Ajá. Ok, ¿quién Dios más? le bendiga, hermano Rodrigo. Yo. María, bendiciones. Amén, hermano Rodrigo. Pues aquí pensando, ese es un poder súper extraordinario que le pertenece a Dios y como es autoexistente, a su vez ese don está manifestado también en Jesús. Y eso lo podríamos asegurar cuando, si no estoy mal, el versículo que dice que Jesús dice que el que come de mi carne y bebe de mi sangre, lo resucitaré en el postrer día. Es ese poder extraordinario de la autoexistencia de Dios manifestado en Jesús. ¿Cómo lo podría explicar? Manifestado en Jesús, dándolo a conocer al mundo. Ajá.
¿Vale? Ok. ¿Alguien más? Yo, hermano Salomón, Dios lo bendiga. Salomón. Pues lo que yo entiendo ahí es que pues nosotros entendemos que el Hijo y el Padre es el mismo Dios manifestado de dos maneras. Entonces el Hijo es el mismo Dios que tiene los mismos atributos, ¿sí? Jesús siempre insistió muchas veces que en él estaba el Padre, ¿sí? Entonces pues tiene lógica porque el Hijo es Dios, el Padre es el mismo Dios. Entonces lo que yo veo es que el Hijo, por esa naturaleza que él tiene, pues tiene por lógica tener que vida en sí mismo porque es el mismo Dios. Pienso que es el Hijo que hereda los mismos atributos del Padre. Ajá. Mire lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y mire que ratifica el versículo que estamos citando. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ajá. ¿Qué dice Juan 5:26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo la potestad también de tener vida. El verso que María estaba citando es muy acorde también. Pero si recordamos otros pasajes bíblicos, el de Lázaro, el de la hija de Jairo, el del hijo de la viuda de Naín, ahí es Jesús el que está entregando vida. ¿Ya? El que está entregando vida, el que está dando vida, Jesús. Entonces, esto es importante para que entendamos por qué Dios es autoexistente. Y si nos trasladamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 dice, ahí hay un versículo que tal vez no le ponemos mucha atención, pero que dice lo que tiene que decir. El verso 4 de Juan 1 dice, en él estaba la vida. O sea, entre las cosas que Dios es que Él es vida. ¿Ya? Dios es vida. De ahí que toda la vida que existe tiene su origen en Dios. Entonces, Dios es vida y Él reparte vida a quien Él quiere. Entonces, Él es autoexistente. No hay un momento en la historia ni en la existencia de Dios en que haya habido que utilizar un respirador artificial, como sí está pasando ahorita en la pandemia, que estamos varados por respiradores artificiales para la gente. Y cuando la gente tiene que entonces entrar en ese proceso, pues entonces él mismo no está pudiendo existir por sus propios medios, sino que le están inyectando una vida artificial, porque el hombre no es vida, el hombre no es dueño de la vida del hombre es prestada, ¿ya? Pero Dios es vida, Dios es autoexistente. ¿Por qué no dice gloria a Dios? Alabanzas al Señor. ¿Qué más podemos decir con la autoexistencia de Dios? El capítulo 17 de los Hechos, el escritor dice, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre.
Entonces, esa expresión, el Dios que hizo el mundo y el Dios que hizo todas las cosas que en él hay, implica entonces que Dios no fue creado, porque Él es el creador, ¿ya? Y la expresión siendo Señor del cielo y la tierra, implica entonces que Él, en Él, como dice Pablo, en Él, por Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. Cuando se usa la palabra en Él, implica que Él es el origen, ¿ya? Él es el origen y Él no se originó de nada, sino que Él es el origen de todo. El verso 25 del mismo capítulo dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Oyó lo que dije ahí? Él es el que da a todos vida y aliento. Entonces, ahí estamos hablando de la autoexistencia de Dios. Autoexistencia de Dios. Esto es realmente, primero debe fortalecer mucho nuestra fe y debe agrandar el conocimiento de nosotros hacia Dios cuando estamos logrando entender estos atributos, estas cualidades de Dios que solo las tiene Él, solo las posee Él y solo son de Él. Pero que además no solamente es que Él las posee, no solamente es que Él es el único que las tiene, sino que es que definitivamente son las que hacen la diferencia entre todos los seres y entre todo lo que se llame Dios. No hay un ser en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que posea tales atributos y tales grandezas. Autoexistente. Él es el Dios que existe por sí solo. ¿Cuántos dicen eso? Amén, pastor, nuevamente estamos sin pantalla. Sí, ahí no estoy compartiendo. Pero en cambio ahí sí. Ok. Oigan estas expresiones. Aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. ¿Qué entiende usted en esa expresión? Digo, aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. ¿Qué entiende usted en esa frase? Ajá. Pues ahí hay algo que me parece pues que suena como raro, ¿no? Porque como así que su propia causa, es decir, hay una causa para Dios, que esa causa es el mismo, pero creería entonces o haría entender que hay un origen en Dios. No. Y si hay un origen, habría un pasado, entonces no podríamos decir simplemente que Dios es Dios. Sí, por eso. ¿Quién causó a Dios? Dios. No tendríamos un problema si a Dios lo causó otra cosa. ¿Ya? Ahí tendríamos un problema en nuestra fe, pero es que Dios no es causado por nadie. Él es su propia causa, o sea que Dios es Dios, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo en esta frase es que
Dios no se originó en nadie ni en nada. ¿Ya? O sea, no hubo algo ni en el tiempo ni en la materia que originara a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Todo lo demás tiene una causa. Todo, lo vimos cuando vimos los argumentos de la existencia de Dios. Vimos que todo lo demás tiene una causa. Pero Dios no es causado por nada. Por eso es que Él es Dios. Ojo pues que esas frases van a tomar bastante connotación en este tema. También decimos que pensar en aquello a lo que no se puede aplicar la idea de origen no es fácil. O sea, por eso es que el hombre le cuesta a la ciencia, le cuesta a la filosofía, le cuesta aceptar la existencia de un Dios de este carácter. Por eso los otros dioses, las otras deidades que el hombre se ha inventado son fáciles de asumir porque tienen un origen. Entonces, cuando usted hace historia de la religión o la idolatría, entonces, ¿por qué apareció la Virgen del Carmen? No, porque lo que pasa es que una vez que un camionero iba viajando y el camión se le rodó por un abismo, entonces en un palo de nogal se apareció una virgen y el camión trancó ahí. Entonces, bienvenida la Virgen del Carmen. Entonces, esa es la Virgen de los choferes. ¿Ya? ¿Que por qué apareció la Virgen de Piendamó? No, pues lo que pasa es que en una procesión que iban llevando en una Semana Santa, entonces iban con la imagen de la Virgen del Carmen y hubo en un lugar donde los que iban transportando, cargando la Virgen en la carroza, sintieron que la Virgen se pegó contra una peña y la Virgen no hubo quien la arrancara de ahí, y entonces ahí quedó la Virgen de Piendamó. Y con el tiempo averiguaron que era que en la peña habían puesto un gran pedazo de hierro y la Virgen llevaba un gran imán. Pues obviamente se atrajeron los dos y entonces la tradición inventó que la Virgen se quería quedar ahí y pusieron la Virgen de Piendamó. Entonces, esas historias son fáciles de creer porque tienen un origen, hay manera de explicar dónde, cuándo, cómo y por qué se originó. Y a la fe del hombre, a la religiosidad del hombre, a la parte predictiva del hombre, entonces le queda fácil aceptarlo. Pero cuando hablamos de alguien que no tiene origen, que uno no puede decir, no, mire, en tal punto de la historia, ahí se originó. Entonces es difícil, es complicadito y por eso la ciencia, por eso la filosofía, por eso la evolución, por eso todo le cuesta creer. A Dios hay que conocerlo y creerle por la fe. Y tener fe es creer en algo que no se ve, creer en algo que no se explica con palabras humanas. Eso es fe. La fe no necesita ver para creer, porque por eso es fe. Entonces, eso es importante que lo tengamos. Aquí tenemos otra expresión. Nunca podremos saber quiénes o qué somos. Ojo, nunca el hombre va a poder saber quién es o qué somos hasta que sepamos al menos algo de lo que es Dios. Aquí hay algo grande. O sea, que lo que estamos diciendo aquí es que cuando yo conozco algo de Dios, es cuando yo me puedo definir. Es cuando yo realmente tengo importancia en mi ser y es cuando yo realmente comienzo a tener un valor en lo que soy.
cuando yo logro entender algo de lo que es Dios. Y yo creo que aquí, hermanos, sí tenemos una ventaja extraordinaria, porque en este estudio sistemático que hemos venido llevando, hemos entendido muchas, pero muchas cosas de Dios, y eso, a medida de que usted va desarrollando su conocimiento, entonces lo va haciendo a usted mucho más grande, mucho más importante dentro de lo que somos, dentro de esos seres humanos que somos. El conocimiento de Dios le da a usted presteza e importancia. Y con esta termino. La realidad de Dios es necesaria a la realidad del hombre. Deshágase el hombre de Dios en su pensamiento y quedará sin motivos para existir. ¡Wow! Tremendo pensamiento, ¿sí o no? Digo otra vez, la realidad de Dios es necesaria para la realidad del hombre. Deshágase el hombre del conocimiento, saque a Dios de su pensamiento, sáquelo de su corazón, y entonces el hombre se queda sin motivos para existir. Y eso en la sociedad de hoy está comprobadísimo. Entre menos el hombre tiene conocimiento de Dios, más depravado está en el pecado, más hundido está en la depravación moral, la depravación social. No tiene temor, no le importa nada, la vida no vale nada para esa persona, porque Dios no existe en su vida. Pero ustedes no se han dado cuenta lo preciosa que es la vida para nosotros, lo importante que es vivir para nosotros. Así solo tengamos aguapanela en la casa, pero es rico tener la oportunidad de la vida. Eso se lo debemos al conocimiento que tenemos de Dios. Alabanzas al Señor. Hermano, por favor, alégrese de ser el ser que usted es, un ser que tiene conocimiento de Dios. Un buen conocimiento, un conocimiento sólido, un conocimiento bien cimentado, bien fundamentado en la palabra, le da a usted ganas y razones para vivir. Hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Alabanzas al Señor. Vale, señoras y señores, de mi parte, esto fue hoy Escuela Boga Mar Adentro.